Muchas gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la doctora Gemma y a la organización de este centro tan importante que puede ser considerado un puente entre culturas, eh, entre aunando culturas, lenguas y voluntades de los pueblos árabes y el pueblo español. Así que estoy muy agradecido por esta amable invitación y para mí es un honor estar aquí esta tarde. En primer lugar, me gustaría hacer unos comentarios y en primer lugar, cuando hablo de la primavera árabe y la revolución libia, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que estos comentarios deberían considerarse como primeras impresiones, no son opiniones cerradas, finales, ya con gran convencimiento, simplemente porque es un fenómeno que creo que no tiene precedentes en Oriente Medio. Por lo tanto, hace falta más reflexión, más comprensión, mentalidad más abierta y más preguntas acertadas. Y no basta con respuestas sencillas ya formulaicas, hay que planteárselo más a fondo. Y en segundo lugar, quería hablar de la importancia estratégica del norte de África respecto a el sur de Europa, España, Italia, Portugal, Grecia en particular por razones económicas. Y dado esto, hay que estudiar el contexto con sumo cuidado, porque cualquier cosa que ocurra en el norte de África, sin duda, afectará a lo que ocurre en estos países europeos en general, pero en particular los que he mencionado, dada la fragilidad de la situación. Es una situación muy frágil, muy sensible y debe abordarse con muchísimo cuidado. El tercer comentario que quisiera hacer es que cuando abordamos un fenómeno que todavía está en curso, que todavía no ha acabado, no es un fenómeno abierto a muchos resultados posibles que voy a compartir con ustedes en esta sesión tan interesante de esta tarde. Y por lo tanto, ya para empezar, quiero empezar por el primer comentario que he hecho. Yo podría decir que lo que ocurrió en los 5 países de lo que se ha llamado la primavera árabe y lo que todavía está sucediendo en Siria y hasta cierto punto en Yemen no tiene precedentes en la historia del Oriente Medio.
después de la Segunda Guerra Mundial, nos acostumbramos a distintos golpes de Estado en el mundo árabe. Los golpes de Estado militares suelen tener un proyecto determinado, ya sea nacionalista, de izquierdas, de derechas, pero tienen una organización muy clara y en cuanto derrocan un régimen, imponen un toque de queda y después de un tiempo anuncian lo que ellos llaman el Consejo de Mando Militar y empiezan a ejecutar sus proyectos. Y en este caso, en estos 5 países, no había un plan predefinido que precedía a las 5 revoluciones. Las 5 revoluciones ocurrieron de manera espontánea, fueron unos levantamientos populares espontáneos que se llevaron a cabo en distintas capas de la sociedad sin excluir a nadie. Por lo tanto, nadie puede nombrarse como el planificador o el dueño de esta revolución. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. Es bueno porque por primera vez da su verdadero sentido a la revolución. Tal y como hemos entendido las revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, como la Revolución Francesa, una revolución donde participan todos los estratos de la sociedad, un levantamiento popular. Y esto es exactamente lo que ocurrió en estos 5 países del Oriente Medio, los 3 del norte de África y Siria y Yemen. No hay un mandato que nadie se puede arrogar, por lo tanto no hay una perspectiva determinista que se pueda imponer a la gente una vez acabe el régimen. Desde un punto de vista democrático, esto es muy bueno porque da al pueblo la oportunidad de empezar algo según sus propios deseos, su propia voluntad. Pero también tiene su lado malo, porque estos países del mundo, del Oriente Medio y del mundo árabe en particular, no tienen la costumbre, la cultura democrática, no están acostumbrados a democracia, no están acostumbrados a una cultura de diálogo, no están acostumbrados al concepto de tolerancia hacia el desacuerdo, no tienen criterios para juzgar, para evaluar distintos puntos de vista y, por lo tanto, a veces ocurre que las cosas se lían, se complican. Esto es esperable y es natural, siempre que ocurra dentro de un marco y no se desborde de ese marco. En el contexto de Libia, esto podría verse de una manera muy diferente, porque en Túnez y en Libia, cuando cayó el régimen, el Estado continuó. Siguió habiendo un ejército nacional, siguió habiendo una policía y siguió habiendo unas instituciones y tienen sus propias leyes, aunque esas leyes no sean deseadas por el pueblo, pero se siguen aplicando. En el caso de Libia, hoy en día tenemos una sociedad sin Estado, simplemente porque desgraciadamente todo se había comprimido dentro de la personalidad de un individuo. Gaddafi, el Estado, la sociedad, las instituciones, todo era su personalidad. Entonces, él desmanteló el ejército y estableció brigadas de seguridad. Él intentó desmantelar el tejido social de la sociedad, intentando enfrentar a las tribus entre sí. Afortunadamente no tuvo demasiado éxito, lo intentó varias veces, pero sí, porque afortunadamente el tejido social está tan arraigado en nuestra historia que no pudo jugar esa carta con éxito, aunque lo intentó denodadamente. Ahora no tenemos una policía fuerte porque después de desmantelarse la policía ya no volvieron a sus comisarías
y habiendo grupos armados en la calle, pues no se atreven a volver porque no se sienten unidos. No tenemos una constitución ni tenemos leyes sólidas, simplemente porque el concepto de Estado se había deteriorado mucho antes de caer el régimen, todo por culpa de Gaddafi, porque Gaddafi intentó crear todo tipo de fractura posible en el concepto de Estado. Entonces, no había ese sentido nacional de Estado en el país. Y entonces lo que ha ocurrido en Libia debe estudiarse con mucho cuidado y desde distintas perspectivas. Si tenemos éxitos en Libia, será a pesar de las circunstancias, no gracias a las circunstancias. Y esto será un enorme éxito para el pueblo libio. Si conseguimos atravesar este periodo con éxito, y y esperamos que en junio el primer Consejo Nacional pueda empezar a redactar el borrador de la Constitución y que haya unas elecciones. Y resumiendo, Libia es un caso único en este sentido. Y por otro lado, lo que ha ocurrido en estas revoluciones es natural desde el punto de vista histórico. Todos ustedes recordarán cómo después de la Revolución Francesa tardamos 18 años en conseguir una democracia real en Francia. Fue en la Quinta República cuando todo se estabilizó. Y aquí también en España, después de Franco, recordarán ustedes cómo las cosas llevaron su tiempo hasta que se pudo hablar de verdadera estabilidad, verdadero contexto institucional en los que se pudiera ejecutar el proceso democrático. Así que, por favor, pongamos las cosas en su contexto histórico para poder ver lo que ha ocurrido en su verdadero contexto, en su verdadera perspectiva. ¿Y por qué ha ocurrido este fenómeno? Yo digo que probablemente lo que ocurrió en 1987 fue un giro absolutamente histórico en la historia de la humanidad. La Unión Soviética se derrumbó, el muro de Berlín cayó, pero desgraciadamente solo entonces solo un modelo prevaleció en el mundo. Digo desgraciadamente, no desde el lado humanitario, porque yo sí soy demócrata, pero para los países del tercer mundo es interesante que haya dos polos de poder. Cuando somos maltratados por un poder, podemos recurrir al otro. Es nuestra única manera es como funciona el sistema internacional. Pero en 1987 empezó a surgir la globalización y se empezó a ver los frutos tempranos de esta globalización en distintas áreas. En el área de las finanzas, en 2008 hubo un gran boom, un gran impulso a la globalización, porque descubrimos que las instituciones financieras que habían surgido de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, vimos en el 2008 que esas instituciones que surgieron de Bretton Woods en el 47 ya no nos valen, no son suficientes para tratar la velocidad a la que se está moviendo la economía virtual. La economía virtual significa que todo son bonos, participaciones, seguros, cosas. El dinero se mueve con tal rapidez entre distintos mercados, distintas bolsas, pero no se refleja en la economía real, en el comercio, en las exportaciones e importaciones. Y entonces, de repente, se está ensanchando esta brecha entre la economía real y la economía virtual. Por ejemplo, en el 76, la economía real,
que se basaba en exportaciones e importaciones, era 3 veces más grande que la economía virtual, pero hoy la economía virtual es 12 veces el tamaño de la economía real. Las instituciones financieras, nuestros bancos, ya no están preparadas en cuanto a estructura, procedimientos, sistemas, para abordar este movimiento tan vertiginoso. Y eso es el resultado de la globalización. Las estructuras no se han adaptado con rapidez suficiente. Y por la parte cultural, las fronteras entre países también se han derrumbado. Las ideologías han empezado a perder su atractivo para mucha gente. La cultura de McDonald's se ha empezado a hacer muy atractiva para personas de todo el mundo. Y siempre les digo a mis colegas que si tomamos como ejemplo los jóvenes entre 15 y 25 años, de todos los continentes del mundo, si cogemos una muestra de 10.000 jóvenes de todo el mundo, se sorprenderían al descubrir que tienen el mismo corte de pelo, que ven las mismas películas o escuchan la misma música, se visten igual y chatean entre sí. Y esto, en el corazón de esto está lo que se puede llamar la conectividad. En tiempos de cultura global, la conectividad es esencial y el sentido de la identidad que solíamos tener en nuestras generaciones de repente se ha convertido en otra cosa. La pertenencia, la lealtad, se ha empezado a relacionar con unos principios más elevados, no solo no meramente nacionales dentro de nuestras fronteras como era antes. Entonces, en estas 5 revoluciones no se ha tratado para nada el tema de imperialismo, de Israel, de la unidad árabe. Y esto es lo que solíamos pedir. Por lo tanto, vemos que se está fraguando una nueva cultura. Nosotros, en el país árabe, las generaciones más mayores, tenemos que estudiar, tenemos que observar esta cultura con mucho cuidado, intentar abrazarla, dialogar con ella, porque es una cultura nueva que se está fraguando y estas son las personas que han hecho las 5 revoluciones. No yo, no la gente que hemos nacido en los 50 o en los 60, no. Van a ser los jóvenes los protagonistas. Han sido los protagonistas, jóvenes entre 20 y como mucho 30, 35, van a ser los protagonistas. Esta nueva cultura no tiene ningún miedo. A nosotros nos han criado con el concepto de miedo como concepto central de nuestra cultura, ya sea a través de nuestros padres, en nuestras familias o en las escuelas, donde el profesor y el director era la autoridad final, o en la mezquita, donde el jeque era la autoridad final, o en los medios, donde solo se nos ofrecía una perspectiva. Y entonces crecimos como robots, preparados para ser mandados por un dictador. La dictadura era el resultado natural de esto. Y hemos tenido distintos dictadores en nuestro proceso de socialización. La nueva generación no tuvo ese efecto, no fue expuesto a esas influencias. Ya fueron expuestos a una globalización, distintos medios de comunicación, pasan la mayor parte de su tiempo en Internet, en Facebook, en Twitter, y esto es... Los partidos políticos han empezado a reflejar eso y a ser diferentes. Antes, a partir de la revolución industrial y hasta finales de los 80, incluso en el mundo árabe, los partidos políticos tenían que tener un local físico para reunirse, tenían que tener sucursales en distintas ciudades. Pero este nuevo partido virtual no reconoce espacios físicos o tiempo. Pueden reunirse y todo el mundo se reúne, pero desde su propio dormitorio. Se pueden reunir a cualquier hora del día, aunque estén en zonas horarias diferentes. Tienen 24 horas al día para reunirse. Y no solo esto.
Esto viola la asunción principal de los sistemas en que se basaban los sistemas policiales de los países árabes. Y esa asunción es que para rastrear y buscar a la oposición había que buscar sus domicilios, buscar dónde tenían sus células y atacarlos físicamente, llamar a su puerta, cogerles y llevarles a la prisión. Pero ahora ser miembros de estos nuevos partidos son como fantasmas. No, nadie conoce sus domicilios, nadie conoce a qué hora se reúnen. Sin embargo, tienen un problema también. Y su principal problema es que no tienen liderazgo. No tienen liderazgo. Ni en Egipto, desde luego no en Túnez. Nosotros en Libia hemos intentado evitar esto estableciendo el Consejo Nacional de Transición. Pero tengo que admitir que el Consejo Nacional de Transición no son estas generaciones nuevas, son las generaciones mayores. Y sería un error letal para el Consejo Nacional de Transición intentar mantenerse en el poder y no dar a quien tiene verdaderamente la legitimidad, que son los jóvenes. Por lo tanto, el primer problema de esta generación, de esta revolución joven, es el tema del liderazgo. Los jóvenes existen en todas partes, pero no tienen un jefe, un líder reconocible. En el contexto de Egipto, por ejemplo, se sabe que hay 183 organizaciones, personas alegando que representan a los jóvenes, y esto es absurdo. Además, los jóvenes no tienen una organización reconocible y tampoco tienen un orden del día, un programa. Hablan de vida digna, hablan de libertad, pero si les preguntas cómo van a conseguir la vida digna, no tienen una respuesta, tienen sueños, eslóganes genéricos, pero no han elaborado un programa que les sirviera para presentarse a elecciones. Necesitarían un orden del día, un programa muy detallado para poder convencer a otros que les voten. Debido a esto, desgraciadamente, en las 3 revoluciones que ha habido hasta ahora, la vieja élite, conocida en la región, aunque sean liberales, seglares, islamistas, de izquierdas, sean lo que sean, están intentando agarrarse a estas revoluciones y asumir el liderazgo. Pero esto va a crear una brecha entre las aspiraciones y los sueños de estos jóvenes y estas élites están orientadas a la ideología. Y si no cerramos esta brecha rápidamente, la inestabilidad va a continuar. Los jóvenes seguirán reuniéndose en la Plaza Tahrir, seguirán reuniéndose en Túnez y, desde luego, para nada van a aceptar en Libia algo que no refleje sus propias aspiraciones y sueños. Y, por lo tanto, la verdadera tarea de nuestra generación es abrazar a estos jóvenes como verdaderos socios, verdaderos compañeros y darles el liderazgo. Nosotros le ayudaremos en su liderazgo, pero nosotros no debemos liderar por ellos. Esto es importantísimo. Los jóvenes son 67% del mundo árabe, son la mayoría de la población, son nuestro futuro. No puedes interponerte al futuro, pero puedes ayudar al futuro a que se materialice, reconociendo que esto es un fenómeno nuevo, que podría ser lo primero positivo que surgiera de la historia contemporánea del mundo árabe, por lo menos en estos últimos años. Yo diría incluso que esto sería lo más genuinamente positivo que jamás ha ocurrido en el mundo árabe en los últimos 100 años. Turmoil, or so-called turmoil that we see now. De manera que esas convulsiones que vemos ahora y que crean ciertas preocupaciones por parte de nuestros amigos europeos
En cierto modo, también durante un tiempo se pueden trasladar a la economía y a las inversiones. Por ejemplo, en Libia hay más de 80.000 millones de dólares en valor de contratos y proyectos que ya se habían firmado antes del levantamiento, estaban ya en fase de ejecución y de momento están paralizados y no se reanudan, porque cuando solicitamos a las empresas extranjeras que vuelvan para reanudar el proyecto, dicen que por razones de seguridad no pueden hacer tal cosa. Otro tanto ocurre en Egipto, donde va a haber crecimiento negativo, y otro tanto vale para el caso de Túnez. Y esto puede afectar a Europa. La inversión ha ido a menos y continuará en esa tónica, yendo a menos durante por lo menos 2 años, a menos que se estabilice rápidamente la cosa. Y esto puede suponer un lastre aún mayor para las economías europeas. Por ello creo que es un interés que tenemos común. A los europeos les interesa también que se estabilice rápidamente esa primavera árabe, ayudando a los países en cuestión. Y cuando hablo de ayuda real, me refiero a ayuda acorde a las prioridades tal cual se han definido en estos países. Por ejemplo, en Libia, a día de hoy, se trata de crear un ejército nacional, para que podamos hablar de soberanía nacional, luego que haya fuerzas policiales sólidas que se desplieguen rápidamente en las calles para que no haya violencia, y en tercer lugar, preparar al país para las elecciones, para que se pueda reinstaurar la legitimidad y se pueda volver a implantar el Estado de Derecho y el Estado de Derecho. Eso es muy importante para que se restaure esa estructura en Libia. Ahora bien, y desgraciadamente, y esto se ha malinterpretado en Bruselas, por ejemplo, hace 2 días, algunos me dijeron que decía que Europa había abandonado a Libia. No, yo lo que voy es que hay un desequilibrio entre la ayuda que dan los países europeos y las prioridades tal cual se definen a día de hoy en Libia. Digo, ustedes dan ayuda de desarrollo para las ONGs, para que se desarrolle la sociedad civil y se empodere a las mujeres. Bueno, eso está muy bien y es muy útil, pero no llega a las prioridades y a las necesidades tal cuales se articulan a día de hoy. La gente se siente insegura en las calles porque no hay seguridad. Entonces, si ustedes les ayudan a que vuelva a esa seguridad a las calles, lo notarán. Ahora bien, si forman a 200 o 300 mujeres libias, eso está muy bien, pero poco tiene que ver de inmediato con nuestras prioridades y con esa seguridad que debe retornar a las calles en Libia, y tampoco nos ayuda a crear ese ejército que nos permita controlar, por ejemplo, el extraperlo, el contrabando, que hace tan permeable el tráfico de armas en las fronteras de Libia. A lo que yo voy, que es lo que he intentado trasladar en los últimos 3 días, es que las prioridades en ambas vertientes de la cuenca del Mediterráneo necesariamente tienen que converger, tienen que hacerse compatibles. Tenemos que escribir palabras convergentes en la misma página, cuando se hable de esa relación futura estratégica desde ambas partes de la cuenca mediterránea, desde ambos pueblos. Bien, una vez hecho estos comentarios, yo diría que hacen falta también conocimientos de gestión en ambos lados, mundo árabe, mundo europeo. Es decir, mano izquierda, para poder tratar esta fase de transición en Oriente Medio. Gestión
por un lado, a la hora de gestionar la complejidad, manejar esa enorme complejidad existente, económica, política, cultural, social, todo ello está amalgamado en un solo paquete hoy día. Nos equivocaríamos si hiciéramos un análisis reduccionista que redujera todo a solo una, dos o tres variables. Tenemos que ver todo como un gran conjunto en su totalidad. Luego, en segundo lugar, hay que saber manejar la incertidumbre, porque hablamos de un entorno, de un espacio que durante un tiempo va a ser una incertidumbre. Y luego hay que manejar también o gestionar las expectativas. Sabemos que ustedes esperan algo de esta región y nosotros, por otra parte, también tenemos expectativas. Así que gestionar esas expectativas va a ser muy importante durante los próximos 3 a 5 años. Luego, otro tipo de gestión, si cabe, el más importante, es gestionar esa búsqueda de una nueva relación entre Europa y el mundo árabe, que se está transformando. Tienen ustedes que prepararse para estar de cara a cara con un nuevo entorno árabe, una nueva realidad, otra manera de pensar y una voluntad real de proyectarse hacia el futuro de forma estratégica en aras del bien y el bienestar de los pueblos a ambos lados de la cuenca del Mediterráneo. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención.